Amigos de Café Electoral, gracias por acompañarnos como cada lunes a través de nuestras redes sociales. Saludamos a la gente que nos sigue en Facebook, en INE Estado de México y Twitter, @INE Edomex. Mi nombre es Martín García Casasola y a nombre de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México les damos la bienvenida a esta transmisión número 49. El día de hoy le agradecemos que nos reciba, nos honra con su presencia el doctor Luis Hernando Cervera Mondragón, consejero local del INE en el Estado de México. Gracias, doctor, por recibirnos. Muchísimas gracias, Martín. Es un gusto estar con ustedes aquí en Café Electoral, justamente a más de un mes de que cerró el proceso, en el sentido que tuvimos el día de la jornada. Desde el inicio del proceso electoral y a este momento en el que nos encontramos, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Con qué conclusiones han venido desarrollándose estos trabajos a lo largo de las diferentes etapas? Bien, primero lo que podría decirles es el hecho de la confianza que la ciudadanía tuvo. Los números que manejamos en un principio de esos más de 88 millones de ciudadanos que decidieron participar primero dentro del padrón, que eran elegibles como tal para estar dentro de ese mismo padrón, el más de 1 millón de personas que nos ayudaron para cubrir todas las casillas, y finalmente esa participación que llegó a números más o menos a ese 66-67% de participación. Hablamos de más de 50 millones de ciudadanos que decidieron salir a las calles, la participación copiosa, pero sobre todo te puedo hablar de una jornada en paz, donde finalmente creo que el trabajo del Instituto Electoral, que es el que quiero platicar hoy, fue impecable en el sentido que las personas tuvieron las facilidades y los medios para poder participar. Los incidentes que se pueden presentar siempre, propios de cada comunidad, lo que pudiera suceder que algún paquete no haya llegado, las mismas condiciones climatológicas en algunas partes del estado que pudieron haber retrasado en algo la instalación de las casillas, pero realmente si evaluamos en una fotografía macro, fue esto un proceso de lo más limpio, inocuo, y sobre todo puso a prueba una ley electoral que, como sabes, estamos estrenando de hace 5 o 6 años, y al menos en esa prueba creo que pasó. Correcto, y esta participación que hablaba usted entre el 66 y 67% también requirió a ciudadanos que no solamente yendo a votar el día de la jornada electoral se involucraron, sino como observadores electorales, capacitadores, asistentes electorales, funcionarios de casilla, una elección al final ciudadana 100%, ¿no? Así es, siempre he platicado que México, en cuanto a su mecanismo jurídico, todas las leyes, los reglamentos, los acuerdos que se tienen finalmente para que tengamos una democracia más copiosa, mucho más participativa, pero sobre todo que tengamos una democracia en la que podemos confiar finalmente en el instituto en el que estamos dejando este trabajo año con año. Y hablo año con año porque yo recuerdo, llevamos al menos 5 años donde cada año sí o sí tenemos alguna participación, hay una elección. De hecho, en el 2019, como sabes, vamos a tener también elecciones en otras entidades federativas, y finalmente lo que sirve es que quiero traer el ejemplo de que el Estado de México pudo ser el experimento, si lo ponemos así, de lo que pasó en el país este año. Esto es, el año pasado, el haber tenido la elección de gobernador, si bien es cierto, le tocaba para el OPLE, nosotros al haber implementado o haber hecho uso de los nuevos medios que la ley tenía para poder facilitar, nos hizo que, al menos en el Estado de México, en la Junta Local, fuera mucho más sencillo acoplarnos, que el ciudadano entendiera mejor, que nuestros capacitadores estuvieran mejor preparados, y yo creo que eso garantizó, sobre todo en el hecho de que tienes el padrón más grande de todo el país, con arriba de 14 millones de posibles electores. Correcto, y precisamente esto es importante, doctor. ¿Cuáles son los trabajos que se desempeñan desde el Consejo Local del INE en el Estado de México? En el Consejo, bueno, primero tener en claro que el ejercicio del proceso electoral comienza el año antes de que precisamente se lleven a cabo las elecciones. Yo creo que lo más relevante que nos tocó ahora con los cambios a la ley como Consejo Local fue seleccionar los perfiles de los consejeros de las juntas distritales a lo largo del Estado de México. Crecimos en un número más, antes tenemos 40 distritos federales, ahora somos 41. Eso implicó no solo un cambio en números, sino la logística, el desempeño y sobre todo el desagregado que se tiene que hacer finalmente de todo este ejército electoral, como le hemos llamado, implicó no algo menor. Entonces, en eso yo lo que te puedo decir y destacar es haber incidido en revisar esos perfiles, los más de 7,000 perfiles que tuvimos a la mano, para elegir quiénes eran los que iban a estar llevando esa visión de los ciudadanos y esa visión del consejero electoral en cada una de las mesas. Yo me lo llevo como uno de los grandes logros por 3 cosas. Bien es cierto, todavía nos apoyamos en personas que llevaban ya una capacitación y una experiencia electoral de muchos años, pero la segunda, también le dimos oportunidad a mucha gente joven, mucha gente que no había participado como tal, como consejero ciudadano en algún proceso, y eso fue muy bueno porque finalmente les abres una puerta, y qué mejor que hacerlo en una elección presidencial, que siempre es en las que más participan todos. Y la tercera, yo te diría, finalmente demostrar que se puede coordinar a nivel central una elección federal
que de la mano tiene que colaborar con los soples. Creo que eso fue lo que quedó demostrado. Esas 3 cosas me llevo, y eso fue gracias primero a una buena selección que tuvimos de los perfiles de los consejeros distritales. Agradecido el tiempo, doctor Luis Hernando. Antes de hacer el primer corte en Café Electoral, ¿cuál sería la diferencia entonces de los trabajos que se desempeña entre un consejero distrital, local y general? Bueno, bien, el general, como bien saben, es el que tiene esa capacidad para poder tomar los acuerdos. En el mismo Consejo General tiene todavía esa capacidad que le reconoce la ley de interpretar algunos acuerdos y lineamientos. En el nivel del consejero local, por cada una de las entidades tiene que acatar, si bien es cierto, los lineamientos de la Junta General, del Consejo General también, pero acaba dando esa visión en la incidencia que tiene para seleccionar a los consejeros de las distritales, y el distrital, a lo mejor por darles un elemento, es el que directamente está haciéndole frente al ciudadano. Era el primer ente del INE donde teníamos que recibir las impugnaciones, por ejemplo, y por supuesto eran los que tenían que estar al tanto de la capacitación de los asistentes electorales y los que tenemos como responsables de cada una de las zonas. En ese primer ejercicio yo lo dejaría. Estamos platicando con el doctor Luis Hernando Cervera Mondragón, consejero local del INE en el Estado de México. Hacemos el primer corte en Café Electoral. Regresamos con más. INE, Instituto Nacional Electoral. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18 o estás por cumplirlos, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país no importa, ya tengo mi INE. Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. De regreso, amigos de Café Electoral, reiterando el agradecimiento a quienes nos siguen a través de redes sociales, Facebook, INE Estado de México, y en Twitter, @INE Edomex. Estamos platicando con el doctor Luis Hernando Cervera Mondragón, consejero local del INE en el Estado de México. Y para este segundo bloque de Café Electoral, el doctor Luis Hernando, quisiéramos que nos compartiera un poco cuáles serían los retos para el Instituto Nacional Electoral después de esta elección que ha sido, en palabras del doctor Lorenzo Córdoba, la más grande y también la más explicada de la historia. Bien. El primer reto es, llegamos a un pico, fue la elección en la que tenemos la mayoría de ciudadanos en edad posible para que pudieran votar. Eso vamos a ver qué sucede en 3 años más y en 6 años, si se mantiene o si la pirámide poblacional estaba en su pico justamente este año y ya veremos un decrecimiento. Eso creo que es una de las primeras cosas que hay que ver, cómo manejas una elección cuando los ciudadanos decrecen, o vamos a ver si todavía podemos llegar a ser más. El segundo reto yo creo que sería la reforma política, cada 6 años, al paso de una elección que finalmente deja en los partidos políticos, en la ciudadanía, un sabor que las cosas todavía pudieran estar mejor, obliga a que haya una reforma política, y eso obviamente siempre lleva de la mano un cambio en las leyes electorales. Eso es uno de nuestros principales retos. Yo creo que la ciudadanía ahorita está conforme, la ciudadanía se siente cómoda, y en esa manera también justificaremos si no, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Éramos el único país de América Latina que al menos en la etiqueta no teníamos un gobierno de izquierda como tal, ahora ya lo tenemos. ¿Qué pasa? Si nos comparamos con ejemplos como el de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador,
ellos necesitaron primero pasar por todas las formas posibles de gobierno en cuanto a ideología, y de ahí pudieron construir ellos luego democracias diferentes o un sistema nuevo. Yo creo que es lo que le toca a México. México tiene que plantear qué tanto quiere participar con los partidos políticos, qué tanto quiere seguir con un partido político o no, y qué tanto quiere México pensar una nueva forma donde a lo mejor nuestras elecciones dentro de 3 o 6 años puedan seguir un esquema diferente al que venimos hoy haciendo. Entonces yo creo que es nuestro primer reto. Doctor Luis Hernando, ¿es viable en México en el corto, en el mediano o en el largo plazo trasladarse al voto electrónico? Yo creo que sí. De hecho, nosotros aquí trabajando en el área de mi función en el sector privado, tenemos una cámara, tenemos a la CANIETI, que es la Cámara de la Industria de Tecnologías de la Información, y hemos estado haciendo un planteamiento como tal al INE para poder hacer el voto en el electrónico. Esa es una muy buena reflexión. Si lo ves así, ¿cuánto se gastó materialmente en papelería, en cartón, en los insumos que se tenían que traer, trasladar, etcétera, etcétera? Se gastó muchísimo. Y finalmente, bueno, eso atiende de la mano a un compromiso que tenemos que nosotros cubrir y garantizar que todos los ciudadanos pudieran participar. Pero ¿qué pasaría si implementamos un sistema que con un voto en electrónico, donde ahora es más fácil que antes identificarte a lo mejor con un código QR que vas a llevar listo en tu teléfono móvil, o a lo mejor te puede identificar con tu huella digital o algún otro medio inequívoco para que vean que el voto es tuyo, y de esa manera con una presión emites tu voto y con eso queda más que suficiente? ¿Qué sucedería si eso pasa? Yo creo que le estaremos moviendo al menos un 400% la movilidad que tenemos ahora con la elección, y por qué no decirlo, reduciremos el costo. A lo mejor yo he pensado en unos cálculos que hemos hecho con la Cámara hasta un 60% menos de lo que se gasta hoy. Pero ¿de qué manera los órganos electorales pueden brindar certeza a la ciudadanía para que este tipo de cambios, ¿no?, en el tema específicamente de las votaciones se puedan llevar a cabo sin mayor duda de la población? Claro, muy fácil. Nosotros tenemos un sistema mexicano de evaluación y realización de la conformidad. ¿Esto qué es a lo que nos lleva? La evaluación y la conformidad se basa en un sistema internacional que te lleva a los estándares que en México lo bajamos como una norma. Entonces en México tenemos normas oficiales mexicanas. Justamente ese ya lo que está regulado por esas normas oficiales mexicanas son los aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Qué es a lo que nos llevaría? Nosotros tendríamos los laboratorios ya aprobados por el sector privado. Por ejemplo, tú compras una televisión y esa televisión atrás trae unos sellos donde te garantizan si la televisión funciona bien, si no se va a calentar, si no se quema, etcétera, etcétera. Haríamos algo similar con el software, la paquetería y los instrumentos donde pudieran hacer los ciudadanos ese voto en el electrónico. Entonces yo creo que lo que podemos garantizar ahí es, basados en ese sistema de evaluación de la conformidad que ya está aprobado por años, subirnos a ese mismo sistema, y de esa manera garantizaremos que el ciudadano sabe que su voto llega y llega bien. Doctor Luis Hernando Cervera Mondragón, consejero local del INE en el Estado de México, le agradecemos mucho que nos haya recibido el tiempo, esta plática para nuestra audiencia en Café Electoral. ¿Algún comentario final que quisiera enviarle a toda la gente que nos sigue en redes sociales? Sí, Martín, claro que sí. Más que gracias, como ya lo hemos venido diciendo todos los consejeros electorales, muchas gracias a todos los ciudadanos que han participado, que hicieron posible hoy la elección más grande que tuvimos en el país, y el reto es todavía, la siguiente tiene que ser todavía mejor. La confianza y el trabajo que hemos hecho con la ciudadanía tiene que seguir siendo algo posible solo a través de las instituciones que hemos creado. El INE es una institución que hemos creado y orgullosamente los años que lleva viva ha sido gracias a la participación de todos y todas. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente elección en 3 años. Muchas gracias, consejero. Martín, como siempre. Gracias por recibirnos y gracias a ustedes que nos siguieron como cada lunes a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Martín García Casasola y bajo la producción de Gerardo Noriega les agradecemos el favor de su atención. Los invitamos la próxima semana a que nos acompañen y se tomen con nosotros un café. Café Electoral. Gracias y buenas tardes.